Beshalach. Hoy vamos a ver la porción de cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y va hacia el monte Sinaí. Esta etapa es impresionante porque es un entrenamiento en el desierto. Es el camino al monte Sinaí, el camino a encontrarse frente a frente con Jehová. Y como he ido en esta serie comparando el proceso de la redención con nuestro proceso de redención que estamos viviendo, voy a ir haciendo algunas comparaciones también con la misma idea, porque creo que es bueno añadir ideas para prepararnos nosotros a Él. De la misma manera que Él exigió, Dios, Jehová, Él exigió preparación antes de enfrentarse cara a cara. Yo pienso que Él es justo, Él es recto, Él es justo con todos. Y no es más justo con unos que con otros, en ningún tiempo ni en ninguna etapa de la historia. Dios es tan justo como lo fue frente a Israel antes de llegar al monte Sinaí, como lo es justo con nosotros. Él no varía. Somos nosotros los que variamos, los que cambiamos ideas, los que ponemos cortinas, los que agregamos doctrinas, los que hacemos de todo. Y para eso nosotros, los hombres, somos muy buenos. Pero ahora voy a agregar ideas, o no son ideas nuevas, pero a tomar las ideas de cómo Dios, justo antes de enfrentar a Israel, a juntarse con ellos en esa gran fiesta, que por cierto, ahora que Él venga, vamos a celebrar una fiesta también. Entonces, los paralelos son muy impresionantes. Entonces, ahora este es el viaje de los hijos de Israel desde Egipto hasta el monte Sinaí. Ciertamente, esto no fue fácil. En lugar de un viaje de 3 días, como lo veníamos hablando, Israel soportó varias semanas de situaciones que amenazaron sus vidas, incluida la falta de alimentos, falta de agua e incluso ataques militares que no esperaban. Bueno, al principio sí esperaban, pero ya cuando cruzaron el Mar Rojo no lo esperaban. Y vamos a ver cómo todo esto fue dándose. Este ataque militar fue ese enfrentamiento que tuvo Israel con Amalek. ¿Acaso algo salió mal? ¿Acaso que estos eventos fueron realmente el plan original de Dios? Definitivamente Dios está detrás de todas estas instancias porque Él iba dirigiendo. A Él lo que le interesa es el corazón de su pueblo. A Él lo que le interesa es que cada quien cambie o agregue o se ponga bien delante de Dios. O sea, Él es justo. Nosotros tenemos que crecer a su estándar, no bajar a Dios a nuestro estándar. Entonces, esto es lo que me gusta de estas comparaciones. Puede que algunos las tomen como muy elevadas o porque yo estoy en otro régimen divino, ¿verdad? Que solo hay uno, es el de Dios. Y todos, tanto Adán, Abraham, David, Yeshua, Pablo, Juan, todos, incluyéndonos, estamos bajo el mismo régimen de Dios. Eso es lo que a Dios hace justo. Entonces, en este plan donde hay varias dificultades a lo largo del camino,
son pruebas, como lo vamos a ver adelante. Estas son pruebas que Dios pone adelante porque ese es su plan. Y realmente Dios ejecuta su plan. Ahora, en medio de estas situaciones que se dan, ¿habría Dios pensado que los israelitas se iban a quejar? Lo más seguro es que sí. Bueno, analicemos esta naturaleza progresiva de estos eventos que fueron ocurriendo en el momento que ellos marchaban hacia Egipto hasta que llegaron al monte del Sinaí. Estos 3 días era lo inicial, era la razón por la que salieron de Egipto. Moisés le había dicho a Faraón que iban a ir al desierto camino de 3 días. Pero ahora estamos viendo que se va a convertir en 7 semanas. Y en este proceso, hay como cambios de camino, hay cambios de ideas. Dios va actuando de la forma en que Israel va respondiendo. Eso a mí me parece interesante. Si trasladamos esta idea a nuestro entorno, yo pensaría que Dios va a ir actuando de la forma en que nosotros vayamos respondiendo. Entonces, antes de que ellos salieran de Egipto, Dios había hecho varias promesas específicas de que Él llevaría a los hijos de Israel de Egipto a la tierra prometida. Y esto lo vemos en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 6 al 17. Y dice: Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció diciendo: en verdad os he visitado, he visto lo que os hace Egipto, y he dicho: os haré subir de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Muy bien, esta es una oración que Jehová dijo en el principio de Éxodo. O sea, él está retomando todo lo que había hablado con Abraham y está poniendo todo esto en orden. O sea, Dios está oyendo ya y está preparándose para hacer esta redención. En el libro de Éxodo 6, capítulo 6, versículo 5 dice: y ahora yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y he recordado mi pacto. Muy bien, aquí ha escuchado los gemidos y ha recordado su pacto, y él está actuando, créanme, eso es así, por su pacto. Dios está cumpliendo su palabra, porque él no va a dejar la palabra en el tintero, pero él sí está cumpliendo su palabra. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de la carga de los egipcios, y os libraré de la esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Esto lo hemos venido hablando en todo esto. Él nos va a sacar de la carga de los egipcios, nos va a librar de la esclavitud. La esclavitud no solamente es física. La parte más fuerte de la esclavitud está aquí en la cabeza. La forma es una mentalidad, es una mentalidad. Un esclavo que ha crecido en esclavitud, como era el caso de ellos, era muy difícil de ser esclavo y volverse libre. Solo eso.
Era sumamente difícil. Entonces Dios va a asegurarse que Él va a librarlos, los va a redimir y va a librar su mentalidad esclava también, y los va, con grandes juicios, los va a sacar. Os tomaré por mi pueblo y seré para vosotros por Dios, y sabréis que yo soy Jehová. Recordemos, ellos no lo conocían por este nombre. Vuestro Dios, que os sacó debajo de las cargas de los egipcios. O sea, Jehová es quien, yo soy Jehová, es quien os sacó de la carga de los egipcios. Muy bien, muy bien. O sea, esta es como la función, esta es la intencionalidad de Dios. Este nombre, Jehová, tiene toda la intención de sacarnos a nosotros de la esclavitud egipcia. Digamos que hoy no es tan egipcia, hoy es más babilónica, pero Él es. Entonces, es bueno identificar la parte de Dios que nos puede ayudar a sacarnos de ese problema. Es Jehová. Jehová, dame tu luz, sácame de la esclavitud babilónica a la que he sido sometido. Pero yo soy libre. No eres libre. Te hicieron poner una cosa un diaper en la nariz, y te obligaron a muchas cosas. Eso no es libertad, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos un grado de esclavitud. Os llevaré por la tierra la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y os daré por posesión. Yo, Jehová. Él, Jehová, está haciendo todo esto. Lo va a sacar de ese problema, ¿verdad? Con Abraham asimismo pasó. Y dijo Abraham, sabe por cierto que tu simiente será forastera en una tierra suya, y ahí será esclavizada y oprimida. Muy bien. Eso 400 años. Eso sabemos que sucedió. Pero también a la nación a la que va a servir la juzgaré. O sea, él ya de antemano, desde Génesis, él ya está diciendo, esta nación va a ser juzgada y después saldrán con riquezas, que fue lo que sucedió. Y tú te reunirás con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y los de la cuarta generación regresarán aquí, porque aún no han llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. Y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad. Apareció una fogata humeante, una antorcha de fuego que paseaba entre aquellos trozos. Este es lo que se llama el pacto de las partes. Este es el pacto al cual él está acordándose. Eso fue lo que leímos anteriormente. Él se está acordando de este pacto. Y él está actuando en base a su pacto. En aquel día, Jehová hizo pacto con Abraham. Y este es el pacto a quien Jehová está trayendo a la memoria. Él oyó a su pueblo y él va a actuar todo lo que va a hacer, esta redención que va a hacer. Esto lo está haciendo en base a este pacto que sucedió en esta parte. Y a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates. Tenía yo allí mi referencia mala, pero esto está en Génesis 15. El libro de Génesis 15, acabamos de leer desde el 13 al 18. Muy bien, entonces, así
así es, esto es lo que está sucediendo ahorita. Dios está haciendo este recordatorio. Él se está recordando dónde quedó todo con Abraham. Y ahora está retomando, pero ahora la intencionalidad de Dios que Él está usando para hacer este trabajo. Él está usando el nombre Jehová, el que nos va a redimir, el que nos va a sacar de la esclavitud, el que nos va a llevar a donde Dios dijo que nos llevaría. Muy bien, no hay una pista aquí que Dios quisiera, que diga que Dios quisiera que los israelitas habitarán por un periodo prolongado en el desierto, aparte de que lo van a cruzar. Esto es muy interesante porque, por eso, son 3 días o son 7 semanas. El camino que toma para irse perdón, solo quiero revisar algo. El camino que toma de Egipto, aquí lo voy a poner, me voy a quitar del camino porque estoy bloqueando el dibujo. Muy bien. Ahí estoy. Muy bien. Ok. Aquí en esta parte es Gosén, y ellos caminan, van directo a Pijajirot. El camino amarillo, que va por esta parte, este camino amarillo, se supone que este camino amarillo es el camino rutinario, por ahí los va a llevar. Es lo que cualquiera en Israel hubiera esperado, no solo en Israel, también en Egipto. Y esa fue la sorpresa de Faraón, que se había ido para otro lado el pueblo de Israel. Y esa fue decisión de último tiempo de Dios. Dios tomó esa decisión. Sí, Dios tomó esa decisión porque primero Dios iban a salir a 3 días y salieron directo a este lado. No, esta es la península del Sinaí, para los que no están muy... El mapa norte es para allá, el este es allá, el oeste es para acá abajo, y el sur para allá, para esto. O sea que, en otras palabras, el mar Rojo es esto, el Mar Rojo, este es parte del Mar Rojo, y este que está aquí también es parte del Mar Rojo, que es hacia donde tomaron. Entonces, muchos, la mayoría, y no entiendo por qué siguen la escuela ya que sabemos que no es cierta, porque siguen enseñando que cruzaron por este lado del mar. Ellos no cruzaron por este lado del mar. Se fueron directo a Pajijarot, que es Nueva, es el nombre en egipcio, que quiere decir por aquí pasó Moisés. Eso quiere decir, ¿verdad? Entonces, y aquí arribita del nombre de Pajijarot está el monte del Sinaí. Ellos se fueron para este lado. Entonces, esa es la situación. No hay ninguna pista que Dios diga que iban a pasar los israelitas X cantidad de tiempo en el desierto. Moisés les había dicho a Faraón que los hijos de Israel iban a irse a 3 días de viaje en el desierto para adorar a Dios. Y eso lo repite y lo repite y lo repite y lo repite. Y eso es lo que estaba en la mente de Faraón. Moisés nunca recibió instrucciones de transmitir ese mensaje al pueblo de Israel. Si lo leemos, a ellos no se lo dijo. Al que se lo dijo fue a Faraón.
Por lo tanto, tiene sentido que los hijos de Israel esperaran que se iban a ir por el camino de la ruta de Samaria, ¿verdad? Era lo más lógico. Pero resultaron que agarraron la ruta roja. Además, el versículo de apertura implica que viajar directamente a la tierra de Canaán seguía siendo el objetivo principal del éxodo. O sea, todo el asunto es venirse por aquí. Pero aquí es donde, aquí está el plan de Dios. Este es el plan de Dios. Dios tiene un plan y Él va revelando el plan a medida de que se van ejecutando las cosas. Muy bien. Entonces, Dios nunca mencionó nada de cambio de ruta. Simplemente dijo viajen hacia el sureste. Fue simplemente la maniobra que Dios consideró que había que hacer por las situaciones militares. Recordemos que aquí Dios no solo está sacando al pueblo de Israel, o sea, sino también, como decimos, detrás del telón, este es el telón, detrás del telón espiritual se están moviendo las huestes espirituales, Dios las está venciendo. Dios está luchando contra ellas, simplemente las está quitando del lugar. Porque Faraón sí estaba usando huestes espirituales de tinieblas. De la misma forma que Faraón en nuestra época está usando huestes espirituales de las tinieblas. Y hoy sí ya el telón de la actualidad ya es sabido, ya se cayó, ya no es sugerido, sino ya se sabe quién es. Es S-A-T-A-N. A-S. Es ese. Ya la gente lo dice, ya hacen sus votos, ya es abierto, esto no es nada, no es ningún tipo de idea que nadie no sepa. El que no sabe es porque no quiere averiguar, pero esto sí está sucediendo. Entonces, voy a leer Éxodo 13, 17, que dice: y sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, este es el inicio, este es el nombre de la parashá, al momento que Faraón dejó ir al pueblo, ese es Beshalach, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, por el camino amarillo, que es este es el camino de la tierra por los filisteos, pero Dios no. O sea, es evidente que Faraón estaba pensando que por ahí se los iba a llevar, o los israelitas pensaban que por ahí se iban a ir. Aunque estaba próximo, porque Elohim dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. O sea, ¿por qué se fue por el camino amarillo? Aquí está. No, para que el pueblo no se arrepienta y regrese a la esclavitud. Que cuando vea la guerra se regrese a Egipto. O sea, aquí hay una idea muy interesante. La idea de regresar a Egipto, como ya sabemos y hemos leído la Biblia, la repiten y la repiten. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me trajiste aquí? Mejor me hubiera quedado en Egipto. ¿Y que por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y etcétera. Me hubiera quedado en Egipto. ¿Por qué me trajiste a morir al desierto? Mejor me quedo en Egipto. O sea, Dios ya, o sea, es como que la dureza del corazón del pueblo de Israel. Imagínense, ¿no? Dios previó obviamente esta situación y dijo, por el camino fácil, no, tiene que ser por el camino difícil o imposible, mejor dicho, el camino imposible, ¿verdad? Entonces Dios va a usar el camino rojo.
que en nuestra discusión es el camino imposible. Imposible bajo el punto de vista del pueblo de Israel. En el capítulo 14, versículo del 1 al 3 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, adelante de Baal Zephón, frente a él acamparéis junto al mar que es allí. Y Faraón dirá a los hijos de Israel. Es el versículo 3. Ellos están extraviados por el país. El desierto los encerró. O sea, ellos se fueron para... Vamos a ver, aquí. No sé si ven la flecha, pero... Ok, aquí está Pi-hahirot. Y ellos se fueron por el camino rojo. Por este camino rojo. Por aquí, ¿verdad? Camino rojito, agarraron para allá. No agarraron el camino amarillo, no, porque no era el camino que Dios escogió. Ya sabemos por qué. Fue para despistar a Faraón. No fue para despistar a Faraón. Fue porque él ya sabía que Israel se podía asustar y podría regresar. Él los llevó por un camino desconocido, por un camino que nunca habían andado, por un camino que nunca habían sabido, por un camino que lo llevó, este camino que va desde Goshen y se van para arriba, mejor dicho, al este, hasta Pi-hahirot, ahí a la parte del Mar Rojo, no este Mar Rojo, no este Mar Rojo que está aquí, sino la parte de allá, la península. Esta es la península del Sinaí, como la conocemos. Aquí al sur de Pi-hahirot es en la península del Sinaí, es donde está el lugar que en la mayoría de las Biblias dicen, cristianas, dice que ahí es el monte del Sinaí, y no es el monte del Sinaí. Es lo que digo yo, ¿por qué no? O sea, cero evidencias, cero arqueología. No hay una piedra que indique que ahí fue. Y ese fue el lugar que escogió la mamá de Constantino. Ahí fue, ella escogió ese lugar. No. Y nosotros decimos, sí. No, bueno, no yo. Yo ya vi que no. Simplemente es de cambiar la mentalidad. Porque no tengo mente de esclavo. Y lo digo claramente. ¿Por qué ponen? Ya, cálmate. ¿Por qué ponen en mi cabeza mentiras? Cuando ahí la mamá de Constantino simplemente escogió ese lugar y a todos van para allá. ¿Verdad? No, fue aquí, de este lado. Y allí en el cruce, tanto en todos lados, en esta ruta que yo estoy mencionando, la ruta roja, hay abundancia de evidencia arqueológica. Es abundante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? La parashá Bashalach se desarrolla cuando se dan varios eventos. O sea, va a ser interesante ver. No nos vamos a centrar mucho en la columna de fuego, en el Mar Rojo. Todo eso lo hemos visto mucho y suficiente. Ahora vamos a ver otros detalles. En lugar de guiar a los hijos de Israel directamente a Israel y detenerse en el monte del Sinaí, en el camino de Israel, Dios desvía el viaje hacia el Mar Rojo. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces, Señor? ¿Por qué lo haces? Porque Él decidió que lo tenía que hacer así. Él decidió que así lo iba a hacer.
¿verdad? Él hace esa, Dios hace esa, estoy tratando de, tenía la foto, aquí está, ya, muy bien. Hago un zoom aquí de la foto de este es Pi Hahirot, que se me había trabado la foto, por eso es que estaba ahí titubeando. Este es este lado del Mar Rojo, allá está, esta es la península del Sinaí, y del otro lado, aquí arriba, es la península arábica, ya, muy bien. Y aquí es donde cruza. Entonces, luego de cruzar el Mar Rojo, cuando Moisés pasa, entonces Israel se embarca desde aquí, empieza un camino de 3 días. O sea que esos 3 días empiezan a tomar sentido en el término de que son 3 días. Van hacia el desierto, pero llegan solo para llegar a un lugar que se llama Mara. En camino, aquí, camino al monte del Sinaí. Y luego, en el transcurso de esta excursión de 5 semanas, porque les toma 5 semanas llegar de ahí para allá, o 6 semanas, o 7 semanas. En esa excursión que llegar ahí, ya ya no tienen agua, se quedan sin comida en el desierto de Sin, que es de este lado, ¿verdad? Se quedan sin agua y al final llegan a Refidim, que ahí es donde Amalek los asalta y los quiere destruir. Solo después de unas 6 semanas finalmente llegan al monte del Sinaí. O sea, de aquí para allá les tomó 6 semanas llegar. Y en el transcurso, y esa es la parte que vamos a ver, en el transcurso, en el proceso de la redención, justo antes de que Dios se aparezca ante ellos, aquí hay una serie de situaciones que se llaman pruebas. Lo voy a decir de nuevo, pruebas. Antes de que Él venga y se aparezca, como su Dios, como su Rey, como su Señor, los pone a pruebas. Entonces, considerando que Él es un Dios justo, Él es un Dios precioso, Él es un Dios amoroso, Él es un Dios que nos trata a todos con la misma medida. No dudemos que Dios nos va a poner a pruebas. ¿Por qué? Porque Él quiere saber, la única forma de saber qué hay en nuestros corazones es a través de la prueba. Y eso es hablando de una forma individual, y aquí estamos hablando de una forma colectiva. Israel está siendo puesto a prueba y cada uno también. ¿No pasaría eso en nuestra segunda redención? Sí, pero ya fueron liberados de un territorio. Falta llegar aquí, porque cuando lleguen aquí al monte del Sinaí, van a ser liberados de aquí. Nosotros necesitamos ser liberados de nosotros mismos, de nuestros malos hábitos. Necesitamos ser liberados de nuestra forma de pensar, de la forma de pensar que están metiéndonos, de la forma es increíble que nuestros hijos y nuestros nietos piensan tan diferente ahora. La generación Z, la generación, no sé qué, todo tipo de generaciones, que son precisamente procesos de división, de separación, que el enemigo ha ido inyectando en nosotros para esclavizarnos. Entonces, ese tipo de esclavitud que nosotros tenemos hoy son las que Dios va a enfrentarles a ellos. Entonces, la primera prueba es dejarlos sin agua.
sea, llegaron a un lugar que había agua. Ay, eso parece agua, pero la prueba uno y era un agua imbebible. El propósito de Dios es llevarlos a eso. Ya hemos visto cómo Dios recuerda ese pacto de las partes, y aquí empezó el proceso ya de comenzar el proceso de salvación del opresor. Y Dios lo que está haciendo es plantando semillas en nuestra cabeza para tener idea de cómo es que Dios está actuando con todos. Dios va a actuar así igual que nosotros. No simplemente, si quisiéramos que fuera Beam Me Up, Scotty, como dice el Star Trek, el programa de, por favor, llévame, transpórtame, trasládame a otro lugar y yo me desaparezco, o sea, y me llevo por otro lado. Bueno, eso pudo haberlo hecho Dios en Egipto y no escogió. Acordémonos que Dios tomó el camino no recorrido y el no pensado. ¿Por qué? La razón es, y esta es la idea que yo quiero lanzarles, la razón es que Él va a lidiar con nuestra mente, con la esclavitud que tenemos aquí en la cabecita. Porque ya somos esclavos. Por ejemplo, ya somos esclavos del teléfono. Ya nos atrapó. Ahí ese es el aparato que nos va a vigilar 24/7. Y ese es el instrumento que va a usar Faraón, quien digamos que es el jefe, el rey de Babilonia, porque hoy nuestro problema es Babilonia, y tenemos que salir de nuestra cabecita, ir sacando todas estas cosas. Hemos sido indoctrinados con noticieros, las noticias pasan porque los noticieros las informan. Sí, el problema es que eso era antes. Hoy no es así. Hoy informan lo que ellos quieren hacernos creer. Entonces, ese es Babilonia, ese es Faraón ya funcionando en vivo y a todo color, haciéndonos creer que están pasando cosas en el mundo cuando no están pasando esas cosas en el mundo. Están pasando cosas tristes, desgraciadas, y nos están dando otra historia. Entonces, ahora es cuando hay que abrir los ojitos e investigar. Bueno, ese es otro video, ¿verdad? Pero ese es el punto. Dios está lidiando. Entonces, si nosotros estamos siendo esclavizados de esa forma, Él se va a encargar de desesclavizarnos, de redimirnos de esa forma de pensar, ¿verdad? Eso es lo que Él está haciendo. Entonces, después de que Él saca a Israel de Egipto, Israel primero necesitaría recibir instrucciones escritas, si fuera mejor, de qué es lo que el rey quiere, Jehová quiere de nosotros. Entonces él va a dar instrucciones, los está llevando a esta montaña, y en esa montaña él va a dar instrucciones muy específicas, demasiado específicas, que son instrucciones específicas para hacerle la guerra a este individuo. Faraón, el rey digamos que hoy toca el rey de Babilonia. Ese es el que nos toca a nosotros. Entonces, aquí estamos. Entonces, ¿qué necesitamos para el proceso de redención? Igual que es instrucciones.
Entonces, él se los lleva a este lugar que se llama Monte el Sinaí y allí va a dar instrucciones. Después de recibir y estudiar estas instrucciones, la nación estaría espiritualmente lista para heredar la tierra prometida. Y uso la palabra instrucción. No quiero usar la palabra ley, porque esa palabra ley o leyes es un obstáculo espantoso. Es un obstáculo, porque mucha gente lee eso y le da, parece que tuviera alergia y se le revuelve de todo. Muy bien. Pero antes de ir y recibir esas instrucciones, Dios, Él consideró necesario pasar a Israel por todo este tipo de situaciones de prueba, cruzar el Mar Rojo, ser testigos cómo eran destruidos los egipcios. Pero antes de llegar a recibir las instrucciones, Dios los lleva a un proceso de arrepentimiento, de teshuvah. Y eso es lo que el profeta Ezequiel nos hace ver. Eso lo vamos a leer en Ezequiel. Lo leímos creo que la semana pasada. Ezequiel 24:10. Y quiero recordarlo porque precisamente eso es muy importante. Júzgalos tú, hijo de hombre. Tú, Ezequiel, júzgalos. Júzgalos tú y denuncia las abominaciones de sus padres. Y diles, así dice Jehová: ese día que os escogí a Israel, alcé mi mano al linaje de la casa de Jacob, cuando me manifesté a ellos en Egipto, les dije con mi mano en alto. Les dije con mi mano en alto: yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Voy a la derecha mejor. Yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Vuestro Dios. Aquel día les juré con la mano en alto sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra que yo mismo había escogido, que fluye leche y miel, y la más hermosa de la tierra. Y les dije, cada uno de vosotros, aquí está, vean que aquí no hay compromiso de tiempo. Aquí no hay tiempo. Aquí no dice, yo soy Jehová y los llevaré a esa tierra donde fluye leche y miel y me voy a tardar 3 días, o me voy a tardar 11 días, o me voy a tardar 30 días, o me voy a tardar N días. No dice. Porque todo depende de esto. Y les dije, cada uno de vosotros arroje sus fetiches que os encandilan y os examinan. Arrojen sus fetiches. Mejor no pongo esa foto que estaba poniendo. Arrojen sus fetiches que os encandilan y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, muy bien, ¿quién se está encargando de todo este proceso de desprogramación, mental, de cómo los egipcios endoctrinaron y esclavizaron a los israelitas? Jehová, vuestro Dios. Muy bien. Él es el encargado de hacer este proceso. ¿Y qué pasó? Pero ellos se rebelaron contra mí. No quisieron oír. Ay, no, es que yo estoy bajo la gracia, no bajo la ley. Bueno, la verdad es que es absurdo llegar a ese poco entendimiento.
de que Dios ha escogido su palabra y la totalidad. Y eso es lo que lo hace a Él justo. La totalidad de su palabra. Toda la Biblia. La va a aplicar a Adán, a todos. A mí, a Abraham, a Moisés, a Pablo, a Juan, a María Magdalena, a cualquiera. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él aplica su justicia a todos. Yeshua mismo dijo: no he venido a abolir la ley o a anular la ley, sino a echarla a andar, a cumplirla. O sea, y yo no estoy intentando esclavizar. Y ahí es donde han caído casi todos por el miedo. El miedo. O sea, es miedo. Fulano te está esclavizando. No, agarremos la Biblia y estudiémosla. Cada uno. Tengamos el valor de hacerlo. Requiere valor ir en contra de la corriente. Muchos, esto es impresionante, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Eso lo dijo mi maestro y tu maestro. Entonces, sigamos leyendo aquí en Ezequiel. Ellos se rebelaron contra mí. Sí, ¿contra quién? ¿Contra él? ¿Y cómo se rebelaron contra él? ¿Lo vieron en el monte César? No. Simplemente no quisieron oír las instrucciones. Y ninguno desechó sus fetiches que los encandilaban, ni se deshizo de sus ídolos de Egipto. Entonces dije que derramaría mi ira sobre ellos para desahogar mi indignación que ellos en medio de ellos en medio de la tierra de Egipto. Dios estaba indignado. Él les dio las instrucciones y estaba indignado. ¿Cuál fue su indignación? Que no escucharon sus instrucciones. Entonces, ¿qué hizo Dios? Actué por respeto a mi nombre para que no fuera profanado a vista de todos los pueblos con los que vivían, ante cuyos ojos me había dado a conocer a ellos sacándolo de Egipto. Entonces, ¿por qué siguió con el pacto? Dios, ¿por qué? Por honor a su nombre. Porque Él puso su nombre, Jehová, en este pacto. El sello de su nombre está puesto aquí. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Al final, los sacó pues de Egipto y los llevó al desierto. Y esa parte de llevarlos al desierto es la que estamos viendo ahora. Entonces, ¿cómo va a juzgar Ezequiel a toda esta gente? Hijo de hombre, tú júzgalos. Tú denuncia sus abominaciones. ¿Cómo lo juzga? Fácil. Y eso ha sido siempre. Esa va a ser, o sea, saca la plomada de las instrucciones que él dio, saca la plomada y aplica la plomada a TODOS, a todos, desde allá atrás y hasta hoy adelante. Eso es lo que lo hace justo. Esa es su justicia. Entonces, de la misma forma, Ezequiel, ¿cómo pudo Ezequiel juzgar? Pues tenía que leer. Él estaba enterado de las escrituras y sabía por qué habían fallado. Porque violaron las escrituras. Apartado de mí, decía Yeshua.
hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir hacedores de maldad? Quiere decir violadores de las instrucciones, violadores de la Torá. Apartaos de mí, ustedes que violan la Torá. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo. Esa es la forma. Él tiene sus instrucciones, su ley, tiene su reino que lo mostró, tiene su rey, tiene un acusador que los va a acusar en el juicio, tiene su juicio, todo está armado y todo va a funcionar. Ay, estoy aquí en el juicio, pero es que a mí me dijeron que la ley ya no aplicaba. Te fuiste por el camino amarillo. Te fuiste por el lugar equivocado. La ley de Dios es eterna. No pasará ni una yod, ni una tav, ni la letra más chiquita, ni la más grande, hasta que no pasará nada de sus instrucciones hasta que el cielo deje de existir, hasta que pase el cielo y la tierra. Y no estoy tratando de lanzar una esclavitud, no, al contrario, estoy tratando de lanzar libertad. Porque la palabra de Dios nos da libertad. Sigamos adelante. Esta es la forma en que Ezequiel juzgó. Si los hijos de Israel hubieran obedecido al llamado original, el proceso de la redención había procedido fácil, pero no. Tenían su corazón muy endurecido, el pueblo de Israel. Entonces Dios los pasó por esta serie de pruebas en este tiempo y para llevarlos a recibir la Torá, porque todo el punto es Él quiere mostrarles cómo está su corazón antes de recibir la Torá. Entonces, desafortunadamente, la nación no se arrepintió como Dios lo esperaba. Entonces, solo que, muy bien, Dios esperaba que no se iban a arrepentir. Solo que ya estaban del otro lado del Mar Muerto. O sea, que ellos ya no podían decir, ups, me regreso a Egipto. No había retorno. No había camino de regreso de Egipto. Ya estaba todo hecho. Ellos ya estaban de qué lado. Ya no podían decir, me quiero regresar. Ya el mar se abrió, pero ya se cerró. Se cerró cuando destruyó a Faraón. Ya estaban del otro lado. Ya no había retorno. Muy bien. Ya no hay retorno. Por eso Dios lo llevó por ese camino. Ya no hay retorno. Tremendo. Esa ofrenda de la Pascua, esa ofrenda, ese Corbán Pesaj que ellos cenaron el día que salieron, pudo haber hecho lo suficiente para hacerlos a ellos dignos de sobrevivir la última plaga y todos estos momentos amargos finales del Éxodo. Pero ¿qué pasó? Israel no estaba espiritualmente listo. Entonces Dios los está llevando por una serie de situaciones para que ellos estén en la jugada, para que ellos estén listos, para que estén preparados a llegar
a ese lugar. Entonces, por esta razón, Dios vio necesario desafiar al pueblo con estas pruebas. Y esta Parashá Beshalach es la que nos está describiendo las pruebas, para ayudarnos a preparar, a recibir los secretos de Dios, su Torah. Lo más preciado, los tesoros del cielo, dados en instrucciones, que son sus secretos. Entonces Dios elabora este plan. Y estos son los eventos que van sucediendo, los eventos claves que van sucediendo en este plan. Por ejemplo, el primero, el Mar Rojo. Israel es atacado por Egipto. Se pone la columna de fuego, que es lo que los defiende, es la columna de Jehová. Pasan el mar Rojo y ven cómo destruye Dios a Egipto. Yo no creo que ellos estaban riéndose. Yo creo que ellos estaban asombrados de cómo Dios ejecuta sus juicios. Y los juicios los ejecuta con justos y no justos. El que es justo, sus juicios lo ayudan. El que no es justo, sus juicios no le ayudan. Bueno, primero fue el Mar Rojo, después fue Mará, que es estas aguas amargas, después llegan al desierto de Sin, ahí se encuentran sin alimentos, después llegan a Refidim, ahí no hay agua, y ahí también en Refidim Amalek los ataca. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay guerra, hay falta de agua, hay comida, no hay comida, hay falta de agua y otra vez guerra. Hay guerra, hay problemas de guerra, hay problemas de agua, hay problemas de comida, problemas de agua y problemas de guerra. Guerra con Faraón y guerra con Amalek. En esta Dios intercede en esta guerra y en la final ellos la pelean. Pero ahí vamos a ver, y hay falta de agua y hay falta de comida. O sea, todas estas, imagínense ustedes están en el desierto y de repente, ¿y el agua? Nos quedamos sin agua. Nos quedamos sin comida. Eso no puede suceder. Primero, ellos están yendo, el pueblo de Israel, los 2 millones de personas están yendo por el camino rojo. ¿Cuál es la intención de Dios? Darles las pruebas, desintoxicar su mente, quitar la esclavitud de aquí, de la cabeza. Eso es lo que Dios está pretendiendo. Eso es lo que quiere Dios, pretender lograr eso. Entonces, Él intencionalmente, Dios, va haciendo todos estos incidentes y está llevándolos a un entrenamiento. Esto es un entrenamiento de desintoxicación para que se conviertan en la nación de Dios, no en una nueva nación de hombres, no, en la nación de Él. Por eso es que las instrucciones son importantes, porque son instrucciones de Él para hacer su nación, para hacer su especial tesoro, para ser sacerdotes y reyes para Él. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Romper la mentalidad de esclavo. Es extremadamente difícil hacer esto para una persona que nació esclava y siguió viviendo esclavo. Sacarlo de esa mentalidad, muy difícil. Entonces Dios diseña este plan para lograrlo. Los hijos de Israel no escucharon el plan original de Dios. Entonces sus espíritus como de esclavos estaban aplastados, estaban por los trabajos forzados,
Por eso dice en Éxodo 6:9, así habló Moisés a los hijos de Israel. Pero a causa de la impaciencia de espíritu y dura esclavitud, no escucharon. Entonces, ¿por qué no escucharon? ¿Porque eran tardos para oír o eran testarudos? No, porque su mente no lograba atender. Lo que Dios les decía pasaba muy encima de la mente de ellos, la mente de un esclavo. Entonces, Dios tiene que subirlos de esa mentalidad, elevarlos de esa mentalidad. Entonces, la tensión de esa larga esclavitud que habían tenido había atrofiado a Israel. Y aquí quiero poner una escritura de Romanos 12:1 que dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro cuerpo, vuestro culto racional. Y el versículo 2 de Romanos 12 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Yo tengo que aprender lo que es perfecto, lo bueno y lo aceptable, y tengo que verificar la voluntad de Dios. Y dice el 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con un buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Todos tenemos una medida de fe diferente, pero todos tenemos algo por igual. Todos estamos bajo la misma plomada de Dios. Todos vivimos la justicia. Todos estamos bajo la plomada de Dios. Todos tenemos una medida de fe distinta, pero todos tenemos estamos bajo la misma plomada, la plomada que usaba Ezequiel. Todos sabemos lo difícil que es para alguien cambiar ese carácter. Reconstruir el carácter del pueblo de Israel era algo sumamente complejo. Entonces, pero ya teniendo este trasfondo, podemos entender la necesidad de esta variedad de eventos que ocurre antes de llegar a enfrentar a estar delante de Dios. Ellos tienen que verse a sí mismos, tienen que saber quién está cuidando de ellos. Entonces, para explicar cómo pasó todo esto, cómo se produce este cambio de carácter, Dios usa uno de dos patrones a través de una experiencia traumática que pueda facilitar ese cambio repentino y un cambio de rutina diaria que afecta el comportamiento instintivo. Todas las mañanas esos pobres se levantaban a hacer ladrillos, no había otra cosa, a hacer hoyos, a construir lo que sea en Egipto, y no había otra vida para ellos. Tenían una rutina y tenían una experiencia traumática. Dios usa lo mismo. Dios usa la experiencia traumática, comenzando, ellos fueron testigos de cómo fueron los egipcios destruidos. Ellos vieron cómo Dios literalmente los aplastó con el mar. Vieron la fuerza de Dios. Ese es mi Dios. Ese es mi rey. Y no dejó a nadie. Ese es el juicio que vino a ejercer. Y Dios con Israel emplea los mismos enfoques, ¿verdad? Estamos viendo ese proceso similar hoy a la inversa. Él
faraón, digamos el faraón de Babilonia de hoy en día, está cada vez más poniendo esclavitud sobre las naciones. A todos nos están metiendo bajo la situación, bajo el mismo bote y nos van a encerrar ahí, nos quieren encerrar ahí. Está pasando exactamente lo mismo. Ellos entienden lo que Dios hizo. Ellos espiritualmente lo han venido haciendo por cientos de años. Se podría decir que es absurdo que los hijos de las tinieblas ponen más atención a los procesos que Dios hace que las personas que temen a Dios. Estos recientes encierros y mortandades inimaginables que estamos viendo, están creando una crisis traumática. Y esa es una forma que Faraón está logrando sus objetivos actuales en Babilonia. Muy bien. El hecho de que cruzaron el hecho de que cruzaron el Mar Rojo, ahí hubo una separación de ese camino que pasaron por aquí y cruzaron. Ahí ya no hay camino de retorno, ya no pueden regresar. Pero aquí Dios separa las aguas. Y aquí Dios va a hacer a su pueblo después de todo esto. Puede entenderse como una experiencia traumática, como los hijos de Israel vieron cómo los egipcios murieron bajo el poder de la fuerza del brazo y la mano de Dios. Dios infligió su castigo final sobre Faraón y su ejército. Si la única intención de Dios fuera meramente castigar a los egipcios, Él hubiera hecho eso con las 10 plagas. Pero Él no está lidiando, o sea, esta fuerte evento, Él está lidiando con los hijos de Israel. Por supuesto, está ejecutando sus juicios. Él lo hizo y dijo que lo iba a hacer. El hecho de que los hijos de Israel deban presenciar esa derrota egipcia sugiere que estos hechos también podrían ocurrir a ellos. Eso simplemente transmite temor. Este propósito se vuelve más claro a la luz de la reacción de los israelitas ante la amenaza inminente del ejército egipcio cuando se aproximaba. Y dijeron: Moisés, ¿por qué nos has traído? ¿Por qué por no haber sepulcros en Egipto nos tomaste para morir en este desierto? ¿Qué es esto que nos has hecho para sacarnos de Egipto? ¿No es esta la advertencia que te hicimos en Egipto? Renuncia a nosotros para que sirvamos a los egipcios. Pues mejor es para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Eso está en Éxodo 14, 11, 12. Entonces Dios les responde a la queja de los israelitas, ordenándoles romper con la dependencia instintiva. Entonces Moisés les dice: no temáis, estad firmes, ved la salvación de Jehová que Él hace por vosotros, porque los egipcios que viste hoy no los volverás a ver nunca más. Lotosifu lirotam od ad olam. No los vas a volver a ver. Y esto quiere decir, de la manera que miras a Egipto hoy, nunca más la verás más. Eso quiere decir. Quiere decir: yo soy hijo de un rey. Soy ciudadano de un reino más alto. Yo no voy a ver a Egipto de esa forma. Yo no voy a ver a Babilonia que me está imponiendo de esa forma. ¿Por qué? Porque yo puedo ver que soy hijo de un rey, soy parte de un reino
de un reino que viene a reinar y que va a hacer un reset, que va a resetear todo y que va a juzgar a todos estos babilónicos. Y así, yo no me veo como un prospecto de esclavo babilónico. ¿Por qué? Porque yo me veo en el reino. Dios aquí no le promete a su nación que nunca volvería a enfrentarse a un ejército egipcio. Más bien él le dice, le ordena, nunca más miren a Egipto para buscar en Egipto su salvación. Nunca. Mejor me regreso. Estaba mejor allá que aquí. ¿Cómo es así? Nunca. No se vean así. No nos veamos así. Entonces eso es. Nunca más verán a Egipto de la forma como lo veían. Porque hoy tienen un reino, tienen un rey, tienen una misión, tienen un propósito. Tienen una guerra que ganar. Entonces, al final de esa reprensión, Dios advierte a los hijos de Israel que si lo obedecen, entonces serán exiliados. Si no lo obedecen, serán exiliados y vendidos como esclavos. En Deuteronomio 62-67 dice esa parte, pero no la voy a leer del todo, porque yo prefiero adelantar, porque veo que me estoy atrasando. Pero voy a leer del 65, del 63, que dice: así, habiendo sido como las estrellas de los cielos y multitud, resultasteis pocos en número, por cuanto no obedecisteis la voz de Jehová. O sea, ¿por qué muere Israel? ¿Por qué bajan su población? ¿Por qué son destruidos por pestes o lo que sea? Por una simple razón: no obedeces la voz de Jehová tu Dios. Sucederá que así como Jehová se regocijaba en haceros bien y multiplicaros, así se regocijará sobre vosotros para arruinarnos y destruirnos, y seréis arrancados de la tierra a la cual entráis para tomar posesión. Entonces Jehová te dispersará por todos los pueblos, de un extremo de la tierra al otro, a otro extremo de la tierra. Ahí servirás a otros dioses que tus padres no conocieron, al palo y a la piedra. Tampoco entre aquellas naciones tendrás reposo, ni habrá descanso para la planta de tu pie, pues Jehová te dará allí un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y languidez de espíritu, un espíritu de miedo. Tendráis tu vida, o sea, mira, ¿qué está pasando esto? Ay, mejor me hago esto porque si no me va a pasar. Languidez de espíritu. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás miedoso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién me diera que fuera a la tarde? Y por la tarde dirás: ¿quién me diera que fuera a la mañana? Porque tendrás espanto de corazón, estarás amedrentado por el espectáculo que verán tus ojos. Y eso está pasando exactamente hoy en día. Exactamente, un espíritu pobre, un espíritu caído. Entonces, la condición de Israel va a deteriorar a un punto en que la Torá advierte que realmente esperarán que alguien
venga y los compre como esclavos. Y es de esa forma, de esa manera, que va pasando. No debe entenderse como una descripción de la ruta para regresar a Egipto. Lo que realmente estaba pasando es que el estado de ánimo, caían en depresión, estaba en la cabeza. O sea, la guerra estaba pasando primero en la cabeza. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, Dios advierte que tengamos cuidado. En Deuteronomio 17:16 habla de un rey, cómo debe ese rey de gobernar a Israel. Y dice, solo que él no debe aumentar para sí caballos, ni haga volver al pueblo a Egipto. Este es mi punto. Dios es muy cuidadoso con esto. No debemos volvernos a Egipto. No debemos volver por ese camino que dejamos. Entonces, veamos en Isaías 31, 1 al 3. Que aquí este profeta está hablando precisamente lo mismo. Dice, hay de los que bajan a Egipto por socorro. Hay de los que buscan refugiarse en Egipto. Hay de los que no confían en Dios y buscan a Babilonia para refugiarse, porque les están metiendo miedo y ellos se refugian en Babilonia. Y confían en caballos, y confían en carros, y confían porque son muchos, y sus jinetes, y en jinetes porque son fuertes. Tienen mucho poder, tienen mucho dinero, tienen mucho de todo, y no se fijan en el Santo de Israel. Y no solo no se fijan, y si se fijaran, no consultan a Jehová, sino se dejan guiar por sus miedos. Pues él también es hábil para enviar desgracias y no revoca su palabra. Se alzará contra una casa de malvados, contra un auxilio de malhechores. Los egipcios son hombres, los babilónicos son hombres, las naciones son hombres y no dioses. Sus caballos son carne y no espíritu. Jehová extenderá su mano y el protector tropezará, y caerá el protegido y ambos perecerán. Pues así me ha dicho Jehová. Hoy tengo que comprarme un monedero porque las monedas se están cayendo. O sea, saben lo que estoy hablando. Porque esa ha sido la narrativa. Me han metido miedo y yo me voy a buscar mi socorro ahí. No voy a hablar más. Y ustedes ya entienden lo que estoy diciendo. No voy a regresar por ese camino. Así, después del milagro del partimiento del Mar Rojo, parece como que si el plan de Dios va caminando, va teniendo éxito. Y estos israelitas se dieron cuenta de lo que pasó. El pueblo temió después de ese evento. En Éxodo 14, 30 y 31 dice, Israel reconoció su gran mano, su fuerza. El pueblo temió a Dios y creyó en Dios y en Moisés, su siervo. Wow. Ahí es el proceso de desprogramación MK Ultra, que está pasando el pueblo. Entonces, Dios los va ayudando. Dios está poniendo su ayuda en ellos. Entonces, Moisés y los hijos de Israel, en el capítulo 15, 1, al ver que
se cierra el mar Rojo y se destruye el ejército egipcio, que era invencible a los ojos de ellos, intratable, invencible, entonces prorrumpen en canto y hacen su canto. Muy bien. De ahí van para Mara. En el desierto. Van a cruzar, van de 3 días ahí y pararon en Mara. Llegan a Mara, donde la única agua que encontraron no tenía, mejor dicho, era agua amarga. Por eso Mara. Entonces Moisés hizo que Israel marchara del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron durante 3 días en el desierto, mas no hallaron agua. Llegaron a Mara o a Mará, pero no pudieron beber las aguas de Mará, pues eran amargas. Por eso le llamaron Mará, por la amargura de esas aguas. Entonces, ¿cómo era de esperar que la gente no se iba a quejar con Moisés? Y se quejan. Aquí está, ese es... ¡Ah! ¿Qué pasó? O sea, no vieron lo que Dios hizo y todavía se están quejando. Porque están más preocupados por su estómago que por cualquier cosa. Como sus quejas parecen ser justificadas, Dios les proporciona una solución. Y esto está en el capítulo 24 versículos 24 y 25 del capítulo 15. El pueblo se quejó ante Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Él clamó ante el Eterno, y el Eterno les mostró un árbol y arrojó al agua el árbol y se volvió dulce. Ahí él estableció un decreto y una ordenanza. Y aquí está. Y él los puso, él, Dios, Jehová, él los puso a prueba. En Apocalipsis 15, del 1 al 3, hay un versículo que se me ocurrió leer, que dice: vi también en el cielo otra señal grande y espantosa, 7 ángeles que tenían las 7 postreras plagas, porque en ellas está consumada la ira de Dios. Y vi como un mar de cristal mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen y el número de su nombre en pie sobre el mar de cristal, teniendo cítaras de Dios, y cantan el cántico de Moisés. ¡Wow! Este cántico que cantaron justo cuando después pasaron. O sea, estamos hablando de la redención que hoy estamos viviendo. Estos son los días del fin. Y aquí viene a relucir el proceso. El cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Apocalipsis nos lleva de regreso a este punto. Y nosotros estamos pasando por el proceso de Teshuvah. Los 2 capítulos de Apocalipsis hablan de ese proceso de arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De llegar a caminar en la plomada de Dios que veníamos hablando. Pero aquí en Mara ya sabíamos, Dios sabía que ellos no podían sobrevivir sin agua. Y Ezequiel también hace una mención en el capítulo 29, que dice: en el año 10º, el mes 7º, a los 12 días del mes, vino la palabra de Jehová diciendo a Ezequiel: hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así dice Jehová: he aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, gran monstruo recostado en medio de sus cauces.
el cual dice, mío es el Nilo. Ese monstruo dice, mío es el Nilo. Y Dios dice, pues yo lo hice para mí. Estoy pasando, tengo aquí agua amarga. Veo, me recuerdo del Nilo. Ahí tenía la cantidad de agua que yo hubiera querido. Como esclavo. Ahí me sobraba el agua. Me pasaba por cualquier lado. El agua abundaba. Pero ¿qué está haciendo Dios? Les está dando una prueba. ¿Qué le dice? Yo soy tu agua. Yo soy tu sanador. Si escuchas la voz de Dios y haces lo que es correcto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos, entonces la aflicción que pongo sobre los egipcios no la haré sobre ti, porque yo soy tu sanador. Éxodo 15, 26. Pero la impaciencia de espíritu, espíritu aplastado por la dura esclavitud, eso hace que ellos no escuchen. Entonces, ¿cuál es la estrategia del enemigo? Esclavizar y poner presión, dura esclavitud. Esa es la presión que está haciendo hoy. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Está eliminando la dependencia espiritual que los israelitas tenían de Egipto. Dios quiere eliminar nuestra dependencia espiritual con Babilonia para no llegar a esa esclavitud. En el versículo 23 y 25 del 15 dice, y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas porque eran amargas, por eso llamó Mara. Entonces el pueblo se quejó ante Moisés y el pueblo clamó ante Jehová. Y Jehová mostró un árbol, lo arrojó en el agua y se convirtió dulce. Y allí estableció un decreto, una ordenanza, y ahí él los puso a prueba. Eso es lo que está haciendo, es probando. ¡Ay, se está acabando la comida! Dios nos está probando. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros actuemos como verdaderamente sus ciudadanos de su reino. Que nosotros que seamos una nación escogida, una nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes en las tinieblas. Y eso es lo que Dios está haciendo. Entonces, después de Mara, seguimos para Elim. Y en Elim, básicamente lo que sucede ahí, que Dios les da un descanso, un recreo, les da o sea, no solo palo como ellos vienen, sino ahí van a Elim, encuentran sus lagunitas y los palmeras, pero ese es como un recreo, es como un descanso mientras siguen. De ahí llegan al desierto de Sin, que eso ya es otra vez, entran a su bootcamp, entran en un entrenamiento básico, ya entran otra vez a su entrenamiento. Entonces, cuando llegan al desierto de Sin, que es aquí, después de Mara, viene otra ronda de quejas. Y ahí, ¿qué pasó ahí? Veamos qué pasó en el versículo 3, capítulo 16, dice, y decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos con saciedad. Nos habéis sacado al desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud.
Aquí estamos, a matarnos de hambre. Y ese es el tono de un esclavo. Ese es lo que... si ellos no le atinan que están bajo la cobertura de Dios y Dios está haciendo milagros tras milagros tras milagros para hacer todo por ellos. Y ellos no lo entienden. Y eso es lo que Dios está rompiendo en la cabeza. Ay, ¿qué viene de esto? Me está pasando. Ay, ojalá hubiera llegado a tal lugar. Momento, el que está aquí bajo control es Dios. Dios está bajo control. Y Él lo que quiere está lidiando con, o por supuesto que está lidiando con Babilonia y todo su séquito. Pero está también lidiando conmigo. Él quiere que yo reaccione a lo que estamos viviendo con una actitud de su reino. De su... ¡Ay! ¿Por qué me sacaste de Egipto? Allá comía ceviches de cocodrilo. Aquí no hay absolutamente nada. Solo es arena y no hay nada. Y Dios los está llevando a esa crisis de falta de comida. Falta de comida. Porque quiere cambiar totalmente su carácter de esclavo. Quiere destruir todo eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios trae maná. Y el maná cumple ese mismo propósito. Es tierra. No es tierra, sino es alimento que viene del cielo, llega a la tierra. Y les da de comer. Viene de Él. Y pues, hace del maná una rutina diaria que ayuda como a transformar su mente. Y lo que les está transmitiendo es todos los días tienen que ir allá a recoger su maná para sustentarse. Ese maná que no conocías, que ni tus padres habían conocido. ¿Por qué? Para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que vivirá de todo lo que sale de la boca de Jehová. Esto es súper profundo. Súper profundo. Entonces, al permitir no solo comida era suficiente para un día, Israel aprende a volverse dependiente únicamente de Dios. Dios les dice, recojan todos los días. Les dice cómo hacerlo. Y eso es exactamente lo que va pasando. Luego llegan a Refidim. Y ese es un punto antes para llegar al monte del Sinaí, que es donde Dios se va a aparecer a ellos. Y ese es realmente. Ahí es donde se manifiesta la gloria de Dios. Y hacia ahí lo lleva. Y hacia ahí Dios lo lleva porque Él tiene un mensaje para ellos. Él quiere llevarnos a ese punto. Monte Sinaí. Porque les va a hacer una propuesta. Una propuesta de matrimonio. Que esa la veremos más adelante. Entonces, Refidim es la próxima parada. Pero ¿por qué los lleva Dios a ese lugar? Muy bien. Ahí sucede algo muy interesante. En el versículo 17 leemos: toda la congregación de los hijos de Israel partió al desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para el pueblo para que viviera. Otra vez no hay agua. En Egipto. No, no regreses a eso. No, un momento, no. Ahí había agua en abundancia. Y disputó el pueblo con Moisés. Y dijeron:
danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Es que dame. Ese es el esclavo. Dame. El gobierno me tiene que dar. Dame. Mentalidad de esclavo. Así pues, el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos a sed a nosotros, a nuestros hijos y a todos nuestros ganados? ¿Por qué? ¿Por qué nos haces eso? Estamos aquí sufriendo. Allá en Egipto todo era gratis, todo era, no tendrás mucho, pero serás feliz. Todo era así. Entonces, aquí pasó algo muy interesante. Una vez más, Dios quiere que Israel se queje. Y Él está quitando. Olvídense del Nilo, olvídense. El pan viene del cielo. Y ahora el agua viene de la roca de salvación. La roca. Son las fuentes que mi pueblo va a tener para vivir, sobrevivir. Y eso es lo que sucede. Y clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, pasa al frente del pueblo, toma contigo de entre ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo y anda. O sea, esta vara con la que golpeaste el Nilo, tómala, llévala y ve. Y aquí yo estoy delante de ti. Allí en esa peña de Horeb, golpearás la roca y saldrá agua de ella acaudalada y beberán el pueblo. Y Moisés lo hizo ante la visita de los ancianos. Esa agua salía, brotaba, fluía como un río. Cuando uno llega ahí y ve esa roca, se nota el desgaste que hubo de agua en esas rocas. Porque Dios les dio pan del cielo y les dio agua de sus manantiales. Del cielo. Eso fue rompiendo esa mentalidad. Y fue estableciendo. Ustedes no dependen, ustedes no dependen de Babi. Ustedes dependen de Dios. Ustedes no dependen de Babilonia. Ustedes no dependen de Egipto. Ustedes dependen de Dios. Y ese es el pueblo que me va a recibir. El que depende de mí. No hay que dejarnos amedrentar por Babilonia ni por Egipto. Porque nosotros no dependemos de eso. Nuestra roca de salvación es en quien nosotros dependemos. Entonces, lo interesante es que esta dependencia, esta roca, está frente al monte. Y aquí viene la revelación. Porque aquí en el frente, ahora que ya saben que dependen físicamente de Dios, ahora Dios les va a llevar al tesoro escondido, al secreto mayor, que es romper la mente de este clavo y ponerse la revelación, las instrucciones que Él va a dar para que ellos sean libres. Pero están en este punto de que ya están casi que saliendo de todas estas situaciones graves que les está sucediendo. Y viene Amalek y los ataca. Y ahí está Moisés
que levanta sus brazos. Y cuando levanta sus brazos está frente a la montaña. Moisés levanta sus brazos. Lo ayudan Uri y Josué. Yehoshua. Y mientras ellos tienen sus brazos levantados, el pueblo gana el ataque que les hizo Amalek. Entonces les está diciendo Dios: ustedes gozan de poderío militar. Ustedes gozan de inagotables fuentes de agua. Ustedes gozan de todo tipo de comida. Ustedes gozan de todo eso. Si simplemente me obedecen. Y esa es la forma en que Dios va rompiendo justo antes a llegar a ver la revelación. Al final de la batalla, pues ganan. Dios les da la victoria. Entonces, de eso se trata quitar la mente de esclavo, poner la mente de hijo del reino de Dios. Que esa es la mente que nosotros necesitamos hoy. Ahora que estamos a punto de ver nuestra redención final. Y de eso se trata, Bashalach. Del punto de Bashalach viene a ser el proceso de mentalidad el proceso de la mentalidad de la mentalidad de esclavo a la mentalidad de hijo de Dios. Bendiciones y les espero en el siguiente video, en la siguiente porción. Que el Señor les bendiga y que tengan un Shabbat lindo y que la revelación de Dios fluya. Y que tengamos estos días de redención que sean buenísimos y que veamos la mano de Dios extendiéndose a nosotros, dándonos todo lo que nosotros vamos a necesitar para pasar estos periodos de crisis que se nos avecinan. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente semana. Muy bien. Ya me estoy bajando del caballo. Perdón. Tuve una situación aquí.